Dos conceptos en el ámbito de la biología que fueron muy importantes y dos ejemplos. Uno de ellos una escritora y su marido que dejaron huella en la cultura estadounidense y sobre todo anglosajona. El darwinismo filosófico y el darwinismo psicológico. El darwinismo filosófico se refiere a la aplicación de la teoría de la evolución de Darwin a campos distintos de la biología, especialmente el ámbito social y de las ideas. Esto ha dado lugar a diversas interpretaciones y controversias, incluyendo el darwinismo social, que intenta aplicar los principios de la selección natural a las relaciones humanas, a menudo con consecuencias problemáticas. El darwinismo filosófico lo que intenta es explicar es las teorías de la evolución de lo que explicó Darwin a campos distintos de la biología, especialmente sobre todo al ámbito social y también de las ideas. Pero claro, esto da lugar a diferentes interpretaciones, controversias. Incluso el propio darwinismo social lo que intenta es explicar los principios básicos de la selección natural que habló el darwinismo, lo que explicó Darwin, a las relaciones humanas. Pero esto puede dar muchos problemas y puede dar consecuencias negativas, porque es muy difícil explicar la biología en el ámbito a lo mejor de la prehistoria en la cual el ser humano en aquel momento era un animal más, que por cierto lo sigue siendo, que hoy en día. Porque hoy en día explicar las estructuras de poder, o algunos están, siempre va a haber estructura de poder, que habrá estructura de poder por encima de otras, como ha sucedido siempre en la explicación del darwinismo. Si el darwinismo lo que explica es que es la evolución de todas las especies con el objetivo de que las que mejor se adaptan a los cambios climáticos o a los cambios del tiempo, son las que sobreviven. Las que no, se extinguen o desaparecen. Pero llevar a cabo el darwinismo, que es el pensamiento de la biología, casi de Darwin al ámbito filosófico, puede dar complicaciones, porque es muy difícil interpretar muchas ideas biológicas al ámbito de la sociedad. Y el darwinismo psicológico o psicología evolucionista es una perspectiva teórica que aplica los principios de la teoría de la evolución de Darwin a la comprensión de la mente y el comportamiento humano. Totalmente igual que el darwinismo filosófico. Si el darwinismo filosófico lo que intenta es aplicar la teoría de la evolución de Darwin a campos distintos de la biología, pero se centra en el ámbito social y de las ideas, el darwinismo psicológico, la psicología evolutiva, lo que se centra es en recoger las ideas darwinistas, centrándose en comprender la mente y el comportamiento de los humanos, es decir, de las personas. Se centra en cómo la selección natural ha moldeado los mecanismos psicológicos que subyacen a nuestras emociones, pensamientos y conductas, adaptándolos para resolver los problemas a los que se enfrentaron nuestros antepasados. El darwinismo psicológico en sí también es complicado llevarlo a cabo hoy en día, o sobre todo al ámbito de la biología, porque aunque el darwinismo psicológico sí que lo que explica es coge o recoge las ideas darwinistas de lo que explicó Charles Darwin, pero las une con la mente y el comportamiento humano, es decir, para comprender la mente y cómo las personas nos comportamos, de ahí que se centre sobre todo en la selección natural, que son las ideas darwinistas, ha moldeado al final los mecanismos psicológicos que subyacen pues, las emociones de cualquier persona, los pensamientos, las conductas, adaptándolos para resolver los problemas a los que se enfrentaron nuestros antepasados. Es como un estudio casi evolutivo, pero centrándose en la mente y en el comportamiento humano, con el objetivo de comprender cómo vivían las sociedades del pasado para comprenderlas en la actualidad. Eso sería el darwinismo psicológico. El darwinismo psiquiátrico y el darwinismo feminista. El darwinismo psiquiátrico es un término que se refiere a la aplicación de la teoría de la evolución de Darwin, especialmente el concepto de selección natural, a la comprensión de la mente humana y los trastornos mentales. Implica que las características psicológicas incluyen las predisposiciones a ciertas enfermedades mentales. Han sido moldeadas por la selección natural a lo largo del tiempo. Si el darwinismo psicológico es el estudio de la biología, los comportamientos, humanos del estudio de la mente, el darwinismo psiquiátrico lo que intenta llevar a cabo las mismas aplicaciones que el darwinismo psicológico, que es la teoría de Charles Darwin, que es la teoría de la evolución, lo que explicó Darwin, especialmente el concepto de selección natural, con la comprensión de la mente humana, que es igual comprender cómo va la mente de la persona y los trastornos mentales que tenga esa persona. De ahí que implique que las características psicológicas, incluyendo las predisposiciones a ciertas enfermedades mentales, han sido moldeadas por la selección natural a lo largo del tiempo. Si el darwinismo psicológico lo que intenta es explicar la mente, el comportamiento humano con la teoría de la evolución de Darwin, el darwinismo psiquiátrico lo que intenta es lo mismo, explicar la teoría de la evolución darwinista, de lo que explicó Charles Darwin, en torno a la selección natural, pero une la mente, que sería más o menos parecido al darwinismo psicológico, pero añade un término más, que los trastornos mentales, porque lo otro es el comportamiento en la psicología. Pero que al final lo que intentan hacer tanto el darwinismo psiquiátrico como el darwinismo psicológico es estudiar
las ideas darwinistas y aplicarlas a la mente y a los trastornos mentales en el ámbito de la psiquiatría y a la mente y al comportamiento humano con el objetivo al final de entender cómo se comportaban nuestros antepasados. El darwinismo feminista es una corriente que aplica la teoría de la evolución de Darwin al análisis de las relaciones de género, desafiando las interpretaciones machistas y buscando una comprensión más igualitaria de la evolución humana. En esencia, las feministas darwinianas argumentan que la teoría de la evolución, especialmente la selección natural y la selección sexual, no debe ser utilizada para justificar la subordinación femenina, sino que puede ser reinterpretada para promover la igualdad de género. El feminismo lo que pide que es, en sí es que tanto hombres como mujeres tengan las mismas condiciones en cualquier ámbito social, laboral, de cualquier país, región, da igual. Y el darwinismo feminista lo que intenta es aplicar las ideas de Darwin, aplicándolas al objetivo del feminismo, con el objetivo de buscar una sociedad mucho más igualitaria en torno a cómo interpretamos la evolución humana. De ahí que muchas de las feministas que siguen las teorías de Darwin argumenten que la teoría de la evolución, especialmente la selección natural y la selección sexual, no es que, claro, porque son muy críticas, que todo está subordinado nada más claro, al ámbito de las mujeres. Y eso no es lo que puede ser así, sino que lo explican ellas en lo que intentan es llevar a cabo una igualdad de género con el objetivo de que se reinterprete esa nueva corriente. Porque el feminismo al final lo que intenta es llevar a cabo una idea de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en cualquier ámbito, en el social, en el laboral, en la relación con la pareja, con la familia. Al final el darwinismo feminista lo que intenta es explicar son las teorías de Darwin con el objetivo de la igualdad de género, en la cual no solo hay que centrarse en el darwinismo masculino, sino que se puede llevar a cabo una nueva interpretación o reinterpretación del estudio del darwinismo en torno a las mujeres. ¿Qué es el darwinismo histórico? Se refiere a la aplicación de las ideas de Darwin, especialmente la evolución por selección natural, la comprensión de la historia humana y el desarrollo de las sociedades. Se centra en cómo los principios darwinianos, como la competencia y también la supervivencia del más apto, podrían aplicarse a la historia social y política. Si el darwinismo lo que te habla son las ideas del propio Charles Darwin en torno a la evolución natural, por parte de la selección natural, que es cómo ha ido evolucionando, pues lo que intenta al final el darwinismo histórico es coger las ideas darwinistas y las incorpora a la comprensión de la historia humana y el desarrollo de la sociedad. Entonces esto es igual, coger los principios y conceptos darwinianos, que sería la competencia y la supervivencia de los más aptos, también se podría aplicar a la historia social y política, pero luego a repetir es que es muy complicado porque el darwinismo histórico, filosófico, psicológico, psiquiátrico y feminista lo que intentan hablar son coger las teorías del ámbito eh, de las ideas de Darwin con el objetivo de incorporarlas, por ejemplo, el darwinismo filosófico a las ideas de la filosofía, sería del ámbito social, cultural, del pensamiento. Si el darwinismo psicológico lo que intenta es aplicar las teorías de Darwin con el estudio de la mente y el comportamiento humano con el objetivo de comprender cómo se comportaban nuestros antepasados en el ámbito prehistórico, el darwinismo psiquiátrico es coger las ideas darwinistas para comprender la mente y los trastornos mentales de cómo es- eran y se comportaban los homínidos de la prehistoria. Si el darwinismo feminista es algo, una corriente a lo mejor mucho más clara y más importante, el objetivo es que haya igualdad de género con el objetivo de comprender que no se lleva a cabo solo una prehistoria humana de los hombres nada más, sino que también las mujeres pueden tener un papel y lo han tenido sobre todo, y esto hay que decirlo, porque las mujeres también eran las que se encargaban incluso de muchas tareas, hasta la caza, incluso en la prehistoria, y se han dejado en el olvido. Pues el darwinismo feminista al final lo que intenta llevar a cabo es las teorías de Darwin, aplicarlas al ámbito del género femenino con el objetivo de que haya una igualdad bueno, que se puede interpretar dentro de ese darwinismo. Y el darwinismo histórico lo que intenta es llevar a cabo las ideas de Darwin con el objetivo de la comprensión histórica desde el periodo prehistórico, de cómo ha sido la historia de la humanidad, cómo se han desarrollado sus sociedades desde el nacimiento del ser humano y de otras especies. Pero claro, que se pueda aplicar, sí, pero que es que te dicen que la competencia de la supervivencia es del más apto. Lo voy a repetir, es muy difícil. Que se pueda aplicar, sí, que hay estatus, sí.
Está claro que hay estatus hoy en día en las sociedades. Hay unos grupos que tienen un estatus más altos que otros, pero que no se puede aplicar porque es muy complicado. Porque el darwinismo es el ámbito de la biología, que sería las especies que se han adaptado mucho mejor, incluso los seres humanos, igual que la fauna y la flora, a las condiciones climáticas. Si hace 10.000 años empezó un clima más cálido y más templado con respecto a la época de los neandertales, de ahí puede ser que los neandertales pues se extinguiesen. E incluso por la hibridación que hubo entre sapiens y neandertales provocó incluso la muerte de los propios neandertales. Dos ejemplos. Antoinette Brown Blackett y Samuel Charles Black, que fueron, bueno, marido y mujer y, bueno, dejaron una huella importante en Estados Unidos. Antoinette Brown Blackwell fue escritora y activista social estadounidense, conocida por ser la primera mujer en haber sido ordenada ministra de una iglesia militar en Estados Unidos. Aparte de ser escritora, fue activista social, dejó huella en el ámbito del feminismo de Darwin, se convirtió en ministra de una iglesia unitaria en Estados Unidos y su marido Samuel Charles Blackwell fue abolicionista estadounidense nacido en Gran Bretaña. Fueron muy importantes en el ámbito del activismo social dentro de la cultura anglosajona. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos del darwinismo y dos ejemplos, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.